Pop, te voy a llevar a los padres de Sasha a tu casa todo el mes de agosto. Está bien, ¿verdad? Ah, y vamos a llevar algunas cosas, así que deja la llave de repuesto con el vecino. Cuando escuché esas palabras de mi hijo por teléfono, me quedé callado unos segundos. Respiré hondo y le contesté, «Vale, hijo, bajen cuando quieran». Pero lo que él no sabía era que yo también tenía mis propios planes. Me llamo Elijah Stone, pero todo el mundo me dice Pop E. Tengo 68 años. Trabajé 38 años como camionero de larga distancia, cruzando este país de punta a punta. Nací en un pueblo chiquito y pobre de Mississippi, hijo de gente que toda la vida trabajó las tierras de otros. Aprendí pronto que en esta vida nadie te regala nada. Todo lo que tengo me lo gané con el sudor de mi frente. Lejos de casa, durmiendo en la cabina del camión y comiendo comida fría de gasolinera. Me casé con mi Ruth cuando tenía 25 años. Ella era encargada del comedor de una escuela. Juntos criamos a nuestro hijo Marcos. Vivimos toda la vida en Memphis, Tennessee. Ruth se nos fue hace 2 años. Un cáncer se la llevó rápido. Cuando ella se fue, yo me quedé totalmente perdido. La casa era demasiado grande y el silencio pesaba mucho. Fue entonces cuando tomé una decisión. Me jubilé, vendí la casa donde habíamos vivido más de 30 años, junté todo lo que tenía y me compré una casita sencilla aquí en Seabrook Island, Carolina del Sur, pegadita a la playa. 3 habitaciones, un porchecito. Era mi sueño, el sitio donde por fin iba a poder descansar. Antes de seguir, quiero darle las gracias al Elder Wisdom Network por darme la oportunidad de contar lo que me pasó. Y a ustedes que están escuchando, suscríbanse al canal, denle like y dejen en comentarios desde qué ciudad nos escuchan, que eso ayuda muchísimo a que crezcamos. Y quédense hasta el final porque esta historia tiene un giro que no se imaginan. La llamada de Marcus llegó un jueves por la mañana. Yo estaba en el porche tomando café, mirando el mar, disfrutando la paz que tanto había soñado. Sonó el teléfono. Era él. Hacía más de un mes que no hablábamos de verdad. Siempre era yo el que llamaba, el que preguntaba por él, por Sasha, por los niños Jordan y Skyler. Él siempre contestaba rápido, con prisas, con esa voz de «tengo mucha cosa, papá». Pero esa vez fue él quien llamó. Y desde que contesté, supe, por el tono, que quería algo. «¿Qué tal, Pop? ¿Todo bien?» Le dije que sí. Le pregunté por él, por Sasha, por los niños. Contestó de pasada y fue directo al grano. «Oye, Pop, te llamo porque vamos a ir de vacaciones. Sasha y yo queremos llevar a sus padres a la playa. Nunca han ido. Y como tú tienes esa casa en Seabrook, pensamos pasar ahí todo agosto. Mola, ¿no? Los niños van a estar felices». Yo miraba el océano, las olas rompiendo en la arena, la brisa en la cara, y poco a poco me fue cayendo el alma a los pies. Mi hijo no había venido a verme ni una sola vez desde que compré esta casa. Ni una. No llamaba a ver cómo estaba, no preguntaba si necesitaba ayuda, no mostró ningún interés por el lugar donde mi padre iba a pasar el resto de su vida. Pero ahora sí quería traer a sus suegros un mes entero a mi casa. Sentí un nudo raro en el pecho. No era rabia, era decepción. Era tristeza mezclada con la sensación de que me estaban usando. «Pop, ¿estás ahí?» «Aquí estoy», le dije. «Entonces está guay». Respiré hondo. Pensé rápido y le contesté. «Bajen, hijo, sin problema». Él se puso contentísimo. «Genial, Pop, gracias de verdad. Sasha se va a poner loca. Sus padres están deseando ver la playa. Vamos a llevar algunas cosillas, comida y eso. Deja la llave con el vecino para que podamos entrar cuando lleguemos, ¿vale?» Ahí ya me remató. Le repetí para estar seguro de que había oído bien. ¿Dejar la llave con el vecino? ¿No quieres que te reciba yo, hijo? Él se rió como si fuera una tontería. «Ay, Pop, vamos a llegar tempranísimo el sábado. Tú querrás dormir, ¿no? Además es más fácil. Cogemos la llave, entramos, dejamos las cosas, ¿para qué molestarte?» ¿Para qué molestarte?
Eso dijo, como si yo fuera una molestia, como si la presencia de él y su familia en mi casa no tuviera que incluir al dueño de la casa, como si yo fuera simplemente el que tenía la llave. Me quedé callado unos segundos y le dije, «Vale, Marcus, dejo la llave». Me dio las gracias, dijo que luego me mandaba los detalles del viaje y colgó. Yo me quedé ahí con el teléfono en la mano, mirando el horizonte, y empecé a pensar de verdad. Esta casa me costó todo lo que ahorré en la vida. Cada ladrillo, cada puerta, cada ventana lleva mi sudor. Yo mismo la arreglé, pinté paredes aunque me dolía la espalda. Arreglé la fontanería con las rodillas protestando. A los 67 años me subí a una escalera para arreglar el tejado. Todo eso lo hice yo. Este era mi refugio, mi lugar, el sitio donde iba a tener paz después de toda una vida en la carretera, trabajando como un mulo para mantener a mi familia. Y ahora mi hijo quería usar esta casa como si fuera un Airbnb, como si me estuviera haciendo un favor, sin ni siquiera preguntarme de verdad, sin haber venido antes, solo avisando que venían y ordenándome que dejara la llave con el vecino. Me levanté de la silla, entré en casa, fui al dormitorio, abrí el armario y empecé a sacar ropa, porque en ese momento tomé una decisión. Una que sabía que iba a armar lío, una que sabía que a Marcus no le iba a gustar, pero una que yo necesitaba tomar. Porque a veces en la vida hay que enseñarles a los demás dónde está el límite y cuánto valen las cosas. Y el respeto. Sí le iba a dejar la llave a mi hijo, pero no como él esperaba. El resto del jueves lo pasé organizándolo todo. Preparé la maleta y llamé a un gran amigo de Memphis, Tony Washington, un compañero de los tiempos del camión. Tiene un rancho cerca de Asheville, Carolina del Norte. Siempre me decía que fuera a visitarlo y nunca nos pusimos de acuerdo. Lo llamé. «Tony, ¿sigue en pie esa invitación de pasar unos días en el rancho?» Él se rió. «Por supuesto que sí, papi». «¿Cuándo vienes?» «La semana que viene, y me voy a quedar un buen rato. Necesito desaparecer un poco». Le hizo gracia, pero lo aceptó. Cerramos todo. El viernes lo dediqué a preparar la casa, pero no como Marcus se imaginaba. No preparé las habitaciones de invitados, no saqué toallas, no llené la nevera. Hice todo lo contrario. Vacié la nevera, corté el gas, guardé las toallas, cerré con llave todas las habitaciones desde dentro y en la puerta principal puse un candado nuevo, de los que no se abren fácil. Cerré también todos los armarios, como si hubiera sellado la casa. Porque eso fue exactamente lo que hice. Sellé mi casa, mi espacio y mi paz. El sábado tempranito, antes de que saliera el sol del todo, metí la maleta en el coche y me largué de Seabrook Island. No le dije nada a nadie. No dejé nota. No le mandé mensaje a Marcus. Simplemente me fui. Tomé la carretera rumbo a Carolina del Norte. Y mientras conducía con el sol saliendo por el retrovisor, sentí algo que hacía mucho no sentía. Sentí que había hecho lo correcto. Sentí que por primera vez en mucho tiempo había puesto un límite. Porque el respeto, amigo, no se pide de rodillas, se gana. Y a veces hay que enseñarlo. «Pop, ¿estás ahí?» «Aquí estoy», le dije. «Entonces está guay». Respiré hondo. Pensé rápido y le contesté. «Bajen, hijo, sin problema». Él se puso contentísimo. «Genial, Pop, gracias de verdad. Sasha se va a poner loca. Sus padres están deseando ver la playa. Vamos a llevar algunas cosillas, comida y eso. Deja la llave con el vecino para que podamos entrar cuando lleguemos, ¿vale?» Ahí ya me remató. Le repetí para estar seguro de que había oído bien. ¿Dejar la llave con el vecino? ¿No quieres que te reciba yo, hijo? Él se rió como si fuera una tontería. «Ay, Pop, vamos a llegar tempranísimo el sábado. Tú querrás dormir, ¿no? Además es más fácil. Cogemos la llave, entramos, dejamos las cosas, ¿para qué molestarte?» «¿Para qué molestarte?» Eso dijo, como si yo fuera una molestia, como si la presencia de él y su familia en mi casa no tuviera que incluir al dueño de la casa, como si yo fuera simplemente el que tenía la llave. Me quedé callado unos segundos y le dije, «Vale, Marcus, dejo la llave». Me dio las gracias, dijo que luego me mandaba los detalles del viaje y colgó.
Yo me quedé ahí con el teléfono en la mano, mirando el horizonte, y empecé a pensar de verdad. Esta casa me costó todo lo que ahorré en la vida. Cada ladrillo, cada puerta, cada ventana lleva mi sudor. Yo mismo la arreglé, pinté paredes aunque me dolía la espalda. Arreglé la fontanería con las rodillas protestando. A los 67 años me subí a una escalera para arreglar el tejado. Todo eso lo hice yo. Este era mi refugio, mi lugar, el sitio donde iba a tener paz después de toda una vida en la carretera, trabajando como un mulo para mantener a mi familia. Le contesté igual de tranquilo. Me fui de viaje, hijo, a visitar a un amigo en Carolina del Norte. Voy a estar un tiempo. Explotó. Pero, Pop, ¿no podías haber avisado? Lo teníamos todo planeado. Pedimos días en el trabajo. Mis suegros estaban ilusionadísimos. ¿Cómo haces esto? Dejé el café en la mesa y hablé con una voz que no usaba hacía años. Voz firme, voz de padre. Marcus, tú me dijiste que venías. Tú me informaste que ya lo habías decidido todo. Él balbuceó algo. ¿Cómo? Repetí. Tú me dijiste que venías. Me informaste. Me preguntaste si me parecía bien tener compañía, si era buen momento, si yo estaba preparado para tener a 6 personas en mi casa todo un mes. Intentó contestar, pero no le dejé. No, hijo, no preguntaste, me informaste. Dijiste que traías a tus suegros a pasar un mes en mi casa y me mandaste dejar la llave con el vecino como si yo fuera el portero. Se le oyó tragar saliva. Se oía a Sasha diciendo algo de fondo. Se oían los niños. Y seguí. No has venido a verme ni una sola vez desde que compré esta casa. Ni una. No llamaste a ver si estaba bien. No mostraste interés. Pero cuando necesitaste una casa en la playa gratis, ahí sí te acordaste de que existo. Su voz bajó. No es eso, Pop. Sí lo es, Marcus. Es exactamente eso. ¿Y sabes qué aprendí en estos 68 años? Que el respeto no se muestra solo cuando necesitas algo. Se muestra siempre o no se muestra nunca. ¿Colgué? Me temblaban un poco las manos. Me latía fuerte el corazón porque hablarle así a tu propio hijo no es fácil, ¿verdad? Tú los crías con tanto amor, con tanto sacrificio, que cuando llega un momento así parece que estás fallando. Pero el que había fallado no era yo, era él, y necesitaba entenderlo. Terminé el café, volví al coche y seguí conduciendo. 2 horas después llegué al rancho de Tony, cerca de Asheville. El sitio era precioso. Una casita sencilla rodeada de campos, un arroyito atrás, gallinas en el corral y ese silencio que solo se encuentra lejos de la ciudad. Tony me recibió con uno de esos abrazos fuertes que solo dan los amigos de verdad. «¿Qué pasa, hombre? Pensé que nunca ibas a venir». Lo abracé de vuelta. «Pues aquí estoy, Tony, al fin». Me miró con esa mirada que lo sabe todo. «Tú estás huyendo de algo». Sonreí. Huyo del falta de respeto. Pasamos la tarde hablando. Le conté todo. La llamada de Marcus, la casa cerrada con candado. Tony escuchaba moviendo la cabeza. Cuando terminé, me dijo una frase que se me quedó grabada. «Poppy, hiciste bien. Un hijo no es dueño de su padre, y un padre no está obligado a aguantar faltas de respeto. A veces hay que enseñarles que uno también merece respeto». Y eso era exactamente. Yo no lo hice por venganza, lo hice por necesidad. La necesidad de ser visto, de ser respetado y demostrar que todavía valía algo. Llegó la noche. Cenamos comida sencilla que había preparado la mujer de Tony, la señora Della. Alubias rojas con arroz, pollo de corral y pan de maíz recién hecho. De esa comida que te calienta el alma. Después de cenar, me senté en el porche del rancho mirando las estrellas. El móvil lo dejé dentro, apagado. Sabía que habría más mensajes, más llamadas, pero esa noche no quería saber nada. Solo quería estar ahí, en la calma, disfrutando la paz que yo mismo había elegido. Antes de acostarme, cogí el móvil. Tenía 23 mensajes, 23. Algunos de Marcus, algunos de Sasha y hasta uno de Skyler, mi nieta de 9 años. Eso me apretó el corazón. Abrí el suyo. «Abuelito, ¿dónde estás? Queríamos verte».
Lo leí y me dio culpa, porque los niños no tenían la culpa de nada. Eran inocentes, pero al mismo tiempo sabía que si cedía ahora, si corría de vuelta, nada cambiaría. Marcus seguiría tratándome igual y yo seguiría siendo el abuelo que solo sirve cuando conviene. Me desperté al día siguiente con el canto del gallo, a las 6 de la mañana. La luz suave entrando por la ventana. Me levanté, me vestí y fui a la cocina. La señora Adela ya estaba haciendo café. Olía a bizcochos caseros recién horneados. Me senté a la mesa y me sirvió. ¿Dormiste bien, Poppy? Sonreí. Mejor de lo que esperaba, señora Adela. Me miró con esa mirada de madre que sabe cuando uno lleva peso encima. Tony me contó lo que pasó. No te culpes. Tu hijo tiene que aprender. Tomé el café en silencio. Bizcocho caliente con mantequilla. Café fuerte. Esa paz sencilla que necesitaba. Pero la cabeza no paraba. No dejaba de pensar en el mensaje de Skyler. Cogí otra vez el móvil y abrí los que no había leído. Sasha había escrito: Poppy, no sé qué pasó entre Marcus y tú, pero los niños están tristes. Conducimos mucho. Mis padres estaban emocionados. No tenía que haber sido así. Lo leí y sentí un apretón en el pecho. Pero luego llegó otro mensaje de Marcus, y este era distinto. Pop, me decepcionaste. Siempre te respetamos, y tú haces esto. Mis suegros no entienden nada. Tuvimos que buscar hotel. Los niños lloraron. Enhorabuena. Como si yo lo hubiera hecho a propósito para hacerle daño. Como si él no tuviera ninguna culpa. Como si yo fuera el malo de la película. Dejé el móvil encima de la mesa. La señora Adela lo notó. ¿Malas noticias? Sacudí la cabeza. Noticias esperadas. Se sentó enfrente. ¿Te puedo decir algo? Mi hijo mayor también me trató mal una vez. Pensaba que yo estaba obligada a cuidar a sus niños todos los fines de semana, que no tenía vida propia, que solo servía para eso. Hasta que un día le dije que no. Se enfadó, me insultó, dijo que era egoísta. ¿Sabes qué hice? La miré. ¿Qué? Ella sonrió. Seguí diciendo que no. ¿Y sabes qué pasó? A los pocos meses volvió, pidió perdón y dijo que había reflexionado. Hoy me trata distinto, con respeto. Eso me calmó un poco. A veces necesitas oír de otra persona que no estás equivocado, que no eres cruel, que solo estás poniendo límites. Terminé el café y salí a dar una vuelta por el rancho. Tony estaba dando de comer a las gallinas. Me acerqué. «Buenos días, hombre». «Buenos días», me dijo sonriendo. «¿Dormiste o solo pensaste toda la noche?» Me reí un poco. Las dos cosas. Estuvimos hablando de tonterías hasta que me preguntó: «¿Y ahora qué plan tienes?» Me apoyé en la cerca, miré al horizonte. «No lo sé, Tony. De verdad que no lo sé». Pasé toda la mañana dándole vueltas. ¿Cuál era el plan? ¿Hasta dónde iba a llevar esto? Porque yo no soy de pelear. Nunca lo fui. Siempre evitaba los conflictos. Siempre buscaba la paz. Pero hay veces que la paz cuesta demasiado cara. Hay veces que hay que hacer ruido. Y esta era una de esas veces. Recordé muchas cosas. Recordé cuando Marcus tenía 15 años y yo pasé 3 meses seguidos en la carretera haciendo rutas largas para ahorrar y comprarle el ordenador que quería. Recordé cuando cumplió 18 y trabajé los domingos para pagarle la fiesta de graduación. Recordé cuando se casó y Ruth y yo dimos la mitad de nuestros ahorros para la entrada del piso. Y recordé cuando Ruth estaba enferma en el hospital, en sus últimos días, y Marcus solo vino 2 veces. 2. Decía que tenía un proyecto importante en el trabajo y no podía faltar. Su madre se estaba muriendo y él tenía un proyecto importante. Me senté debajo de un árbol del rancho. El sol calentaba, el viento movía las hojas. Y empecé a llorar. Lloré callado. Lloré por todo lo que había tragado, por todas las veces que acepté migajas de atención de mi propio hijo, porque la verdad dolorosa, es que lo de la casa de la playa no era algo aislado, era una más.
Una más en la lista de veces que me puso en segundo plano. Una más en la lista de veces que me usó. Una más en la lista de veces que no tuve valor para decir nada. Estuve ahí no sé cuánto tiempo hasta que llegó Tony. Se sentó a mi lado. No dijo nada, solo se quedó ahí. Al rato habló. Duele, ¿verdad? Asentí. Duele mucho, continuó. Duele porque quieres. Si no quisieras, no dolería. Pero, Poppy, amor sin respeto no dura. Lo miré. ¿Crees que estoy equivocado? Negó con la cabeza. No estás equivocado. Haces bien en enseñarle. Pero ahora tienes que decidir. ¿Solo lo vas a asustar o lo vas a enseñar de verdad? Esa pregunta me martilló toda la tarde. ¿Enseñarle de verdad? ¿Qué era enseñarle de verdad? ¿Volver y hacer las paces? ¿Quedarme lejos hasta que entendiera? ¿Decirle todo lo que sentía? No lo sabía. Solo sabía que estaba cansado de ser el conveniente. Cansado de que solo se acordaran de mí cuando era útil. Cansado de que me trataran como si no tuviera sentimientos. Por la tarde volvió a sonar el móvil. Esta vez no era Marcus. Era Jordan, mi nieto de 12 años. ¿Abuelo? Su voz sonaba baja, tímida. Jordan, ¿cómo estás? Tardó en contestar. ¿Abuelo? Papá está enfadado contigo. Mamá también. No querían que te llamara, pero quería saber por qué no estás aquí. Cerré los ojos, respiré hondo y le dije la verdad. Jordan, a veces los mayores hacemos cosas que hacen daño a otros. Y cuando pasa eso hay que parar y pensar. Yo no me fui porque no os quiera. Me fui porque yo también merezco respeto. Se quedó callado. Luego preguntó. ¿Vas a volver? No lo sé todavía, hijo. No lo sé. Colgué y miré el móvil. Me afectaba más de lo que creía porque una cosa es tener problemas con tu hijo adulto y otra muy distinta es ver a los nietos en medio. Ellos no pidieron nacer en esta familia, no pidieron estar en esta situación, pero estaban. ¿Y yo era parte del problema o parte de la solución? Todavía no lo sabía. Llegó la noche. Cenamos. Hablé más con Tony y la señora Dela. Me dieron apoyo, me dieron refugio, me dieron paz. Y eso fue lo que me hizo darme cuenta de algo. Yo tenía amigos de verdad. Gente que me acogía sin pedir nada a cambio. Gente que me respetaba sin necesitar nada. Y mi propio hijo no lo estaba haciendo. Antes de dormir, escribí un mensaje a Marcus. No lo envié enseguida. Lo guardé en borradores, pero lo escribí. Hijo, tú me llamaste para informarme que ibas a pasar un mes en mi casa. No preguntaste. No quisiste saber si era buen momento. No mostraste interés en verme antes. Solo querías usar la casa. Y cuando no te dejé, me llamaste decepción. Pero la decepción, Marcus, soy yo, por haber criado a un hijo que no entiende lo que es el respeto. Lo leí otra vez y le di a enviar. Me acosté mirando el techo. El corazón me iba a 1000. Las manos me sudaban porque decir la verdad duele. Aunque tengas razón, aunque estés defendiendo tu dignidad, duele. Duele porque al otro lado está alguien a quien quieres, alguien a quien criaste, alguien que lleva tu sangre. Pero a veces tienes que elegir entre ser querido y ser respetado. Y yo elegí ser respetado. El móvil se quedó callado un rato. Pensé que Marcus no contestaría.
que me ignoraría o me bloquearía. Pero a medianoche se encendió. Mensaje suyo. Lo abrí temblando, y lo que escribió me dejó sin aire. Pop, tú siempre has sido así, terco, siempre teniendo que tener razón. Mamá era la que te aguantaba. Ya no puedo más. Quédate ahí con tu arrogancia. Quédate solo, porque eso es lo que quieres, ¿no? Estar solo. Lo leí 3 veces. Siempre has sido así, terco, arrogancia, y lo peor, mamá era la que te aguantaba. Me senté en la cama respirando fuerte. Eso no era solo enfado, era mala intención, era querer hacer daño a propósito, era echarme en cara la ausencia de Ruth, como si ella me hubiera soportado en vez de quererme, como si nuestro matrimonio hubiera sido una carga. En ese momento quise llamarlo, gritarle, decirle todo lo que sentía, pero no lo hice, porque la carretera me enseñó una cosa. Cuando estás enfadado, dices tonterías, haces daño y rompes cosas. Así que respiré, conté hasta 10 y simplemente apagué el móvil. Esa noche apenas dormí. Me desperté cansado y fui a la cocina. La señora Adela ya estaba ahí. Me miró y supo al instante. Mala noche, ¿verdad? Terrible. Me sirvió café, me puso un bizcocho y se quedó esperando que hablara. Le conté el mensaje, lo que Marcus había dicho de Ruth. Cuando terminé, negó con la cabeza. Ese no era tu hijo hablando, era su rabia, era su orgullo herido. La miré. Pero duele igual, señora Adela. Ella asintió. Lo sé, y va a doler más antes de que mejore, pero tienes que mantenerte firme, porque si vuelves ahora y pides perdón por algo que no hiciste, será peor. Le enseñarás que puede faltarte al respeto sin consecuencias. Pasé todo el domingo en silencio. Tony me invitó a pescar en el arroyo que pasaba detrás del rancho. Acepté. Nos sentamos al borde del agua con las cañas, casi sin hablar, solo disfrutando el silencio. Y estuvo bien. Me recordó que no necesito mucho para ser feliz. No necesito una casa grande. No necesito reconocimiento. Ni siquiera necesito una familia perfecta. Solo necesito paz y respeto. Sobre las 4 de la tarde volvimos con unos cuantos peces. La señora Adela los frió con limón y estaban deliciosos. Comimos en el porche, viendo atardecer, y en ese momento sentí una nostalgia muy honda por Ruth, de esas que aprietan el pecho y dan ganas de llorar, porque si ella estuviera viva, nada de esto habría pasado. Ella era el puente entre Marcus y yo. Ella era la que traducía mis silencios, la que le explicaba a Marcus mis maneras duras, la que hacía que él me entendiera. Y sin ella ni siquiera sabíamos hablar. Esa noche encendí otra vez el móvil. Tenía más mensajes. Uno de Sasha. Poppy, no quiero meterme en vuestra pelea, pero los niños preguntan por qué su abuelo no quiere verlos. Ya no sé qué decirles. Eso me apertó el corazón, porque tenía razón. Los niños eran inocentes, pero tampoco podía fingir que todo estaba bien solo por ellos. Primero tenía que arreglarlo con su padre. Le contesté a Sasha. Diles a los niños que su abuelo los quiere con todo el corazón, pero hay cosas que los mayores tenemos que arreglar primero y no tiene nada que ver con ellos. Luego llegó otro mensaje de Marcus. Pop, nos vamos mañana. Las vacaciones se fueron al garete. Mis suegros decepcionados, los niños también. Espero que estés contento. Lo leí y no contesté porque no había nada que contestar. Seguía haciéndose la víctima. Seguía echándome la culpa, y mientras no entendiera su parte, no íbamos a ningún lado. El lunes me desperté y decidí que me quedaría unos días más en el rancho. No tenía prisa por volver. No tenía ganas de enfrentar todo. Necesitaba tiempo. Tiempo para pensar. Tiempo para recomponerme. Tiempo para decidir qué iba a hacer después. Pero una cosa tenía clara. Marcus y yo ya no éramos padre e hijo del modo que deberíamos ser. Éramos 2 personas que vivíamos en mundos distintos y que solo hablábamos por educación. Ayudé a Tony en el rancho.
Arreglé cercas, pinté portones, cavé arriates. Trabajo duro que cansa el cuerpo pero calma la mente. Y estuvo bien. Me hizo sentir que todavía servía para algo, que todavía podía hacer cosas. Porque envejecer no es solo que el cuerpo cambie, es también la cabeza. Empiezas a sentirte desechable, inútil, una carga. Y yo no quería sentirme así. No quería que Marcus me hiciera sentir así. Esa tarde me senté con Tony en el porche. Él se lió un cigarro. Yo solo miraba el horizonte hasta que me preguntó: ¿ya pensaste qué vas a hacer? Respiré hondo. No lo sé, Tony. Una parte de mí quiere llamar a Marcus y hablar. Otra parte quiere que sea él el que venga a buscarme porque estoy cansado de ser siempre el que corre detrás. Él de una calada soltó el humo despacio y me dijo: ¿sabes cuál es el problema, Poppy? Que pasamos toda la vida enseñando a nuestros hijos a ser fuertes, independientes, a que no nos necesiten. Y cuando crecen, y de verdad ya no nos necesitan, nos sentimos perdidos porque toda nuestra identidad estaba en ser papá. Y entonces llega la pregunta: ¿quién soy yo si ya no soy su padre? Eso me pegó fuerte porque era verdad. Yo había pasado 42 años siendo el padre de Marcus, el que proveía, el que protegía, el que resolvía problemas. Y ahora era simplemente Elijah, el jubilado, el viudo, el viejo de la casa en la playa. Y eso daba miedo. Daba miedo porque no sabía quién era ese Elijah sin el peso de ser papá. Estuvimos hablando hasta que oscureció. Y cuando me acosté, por primera vez en días, dormí más tranquilo porque había entendido algo. Lo que estaba pasando no era solo por la casa de la playa. No era solo por respeto. Era por identidad. Era Marcus necesitando aprender que yo no era solo su papá. Era una persona con deseos, con límites, con dignidad. Y era yo necesitando aprender que ser padre no significa aceptar cualquier cosa. También significa saber decir que no. El martes por la mañana sonó el móvil. Número desconocido. Contesté con cautela. ¿Hola? Una voz de mujer mayor. ¿Poppy? Contesté que sí. Soy Lord Winston, la madre de Sasha, la suegra de Marcus. Se me tensó el cuerpo. ¿Qué quería? ¿Por qué me llamaba ella? Mira, sé que no es asunto mío, pero necesitaba hablar contigo porque yo vi todo lo que pasó y quería que supieras que te entiendo. Me quedé callado. Ella siguió. Tú no hiciste nada malo. El que faltó al respeto fue Marcus. Mi marido y yo no supimos qué decir cuando llegamos y vimos la casa cerrada con candado. Pero luego cuando Sasha nos contó cómo fue la llamada, que Marcus te informó en vez de pedirte permiso, lo entendí. Y le dije a mi marido: su padre tiene razón. No me lo podía creer. La suegra de mi hijo defendiéndome a mí. Le di las gracias. Antes de colgar, me dijo una cosa más. No te merecías que te trataran así. Y ojalá Marcus se dé cuenta antes de que sea demasiado tarde. Colgué y por primera vez en días sonreí. Esa llamada de la señora Winston cambió algo dentro de mí. No sé explicarlo, pero cambió. Porque hasta ese momento me sentía solo, como si todo el mundo estuviera del lado de Marcus, como si yo fuera el viejo terco que no entendía nada. Y de repente, una persona que apenas me conocía viene y me dice: tú tienes razón, eso no tiene precio. Se lo conté a Tony y a la señora Della. Se quedaron tan sorprendidos como yo. ¿Ves, Poppy? Hasta los suegros reconocen que tienes razón, dijo Tony. La señora Della añadió: y fíjate que no tenía por qué llamarte. Lo hizo porque quiso, porque le pareció lo correcto. Era verdad.
y eso me dio una fuerza que no esperaba. Ese martes me sentí más ligero. Ayudé a la señora Adela en el huerto. Recogimos tomates, lechugas, cilantro, cosas sencillas que parecen tontas, pero alimentan el alma. Por la tarde, di una vuelta solo por el rancho. Había un camino de tierra que subía a un cerrito, y desde ahí se veía todo el pueblo abajo. Me senté en una piedra, miré el paisaje, y volví a pensar en Ruth, en cómo habría reaccionado ella si estuviera viva. ¿Estaría de mi lado? ¿Me diría que exageré o me entendería? Recordé una vez, hace muchos años, cuando Marcus tenía poco más de 20. Pidió dinero prestado. Dijo que lo devolvería el mes siguiente. Ruth y yo rascamos lo que pudimos y se lo dimos. Pasó un mes, 2, 3 y nada. Nunca le cobramos intereses porque era nuestro hijo, ¿no? Pero llegó su cumpleaños y montó una fiesta, gastó en bebidas, comida, decoración y nosotros pasándolo mal porque le habíamos prestado el dinero. Ruth estaba triste. Me acuerdo que me dijo, «Poppy, tenemos que enseñarle a Marcus que el dinero no cae del cielo. Tiene que ser más responsable». Pero yo defendí al chico. Dije que era joven, que todavía estaba aprendiendo, y Ruth lo aceptó porque siempre aceptaba. Ahora, sentado en ese cerro mirando la nada, me di cuenta de algo. Ruth tenía razón desde siempre. Ella veía las cosas que yo no quería ver. Ella notaba los defectos de Marcus que yo ignoraba y yo no le escuché. Pasé la vida defendiéndolo, tapando sus fallos, poniendo excusas. Y luego Ruth se fue y Marcus siguió igual, solo que ya no estaba ella para suavizar las cosas, para hacer el puente. Y todo estalló de golpe. Volví al rancho cuando ya caía la noche. Tony estaba haciendo una fogata en el patio. «Ven, Poppy, hoy toca barbacoa». Me senté en un tronco al lado del fuego. El humo subiendo, el calor en la cara. Estuvimos hablando de la vida, de los años que pasaron, de cómo cambió el mundo. Fue una buena noche, de las que se quedan en la memoria. Antes de dormir, encendí otra vez el móvil. Tenía mensaje de Skyler. «Abuelito, papá dijo que ya no vamos a ir más a tu casa. ¿Es verdad que ya no nos quieres?» Se me apretó el corazón porque eso era lo que estaba haciendo Marcus, usar a los niños, meterlos en medio, hacerles creer que yo ya no los quería. Le contesté enseguida. «Skyler, tu abuelito te quiere más que a nada en este mundo. Lo que pasó es cosa entre tu papá y yo. No tiene nada que ver contigo. Cuando todo se arregle nos vamos a ver, te lo prometo». Luego llegó otro mensaje, esta vez de Jordan. «Abuelo, ¿peleaste con papá por la casa?» Suspiré y le contesté. «Jordan, no fue solo por la casa. Fue por respeto. Algún día lo entenderás». Me mandó un corazón y eso me hizo sentir que al menos los niños todavía me querían, que todavía me veían como su abuelo y no como el malo que su padre intentaba pintar. El miércoles por la mañana me desperté con la decisión tomada. Volvía a Seabrook Island. No porque me rindiera, no porque tuviera miedo, sino porque no podía seguir huyendo para siempre. Esa era mi casa, mi sitio, y no iba a dejar que Marcus me lo quitara. Se lo dije a Tony. ¿Me entendió? ¿Vuelves para qué? Pensé un segundo. Vuelvo para vivir mi vida. Si Marcus quiere hablar, hablamos. Si no quiere, es cosa suya. Tony sonrió. Ahora sí, ahora le diste en el clavo. Hice la maleta. Le di las gracias a la señora Adela por la hospitalidad, por la comida, por el cariño. Abracé fuerte a Tony. «Gracias, hermano. Me salvaste». Me dio palmadas en la espalda. «Nos salvamos mutuamente, Poppy. Yo solo te di un lugar para encontrarte». Arranqué el coche y tomé la carretera de vuelta a casa. El viaje fue tranquilo. Pensé en todo lo que había pasado, en todo lo que había cambiado en solo unos días. Me había ido de Seabrook Island sintiéndome usado, faltado al respeto e invisible. Y ahora volvía firme, seguro y consciente de mi valor, porque había aprendido algo importante.
No necesito la aprobación de mi hijo para saber que valgo. Siempre valí, y si él no lo veía, era problema suyo, no mío. Llegué a Seabrook Island al final de la tarde. El pueblo estaba tranquilo como siempre. Playa vacía, cielo nublado. Aparqué delante de la casa. Miré la puerta con el candado que yo mismo había puesto. Y por primera vez no sentí culpa, sentí orgullo de haber tenido el valor de defenderme. Saqué la llave del bolsillo, abrí el candado y entré. La casa estaba exactamente como la dejé. En silencio, limpia, intacta. Abrí las ventanas, dejé entrar el aire y empecé a poner todo en orden. Lavadora, enchufar la nevera, ir al supermercado a comprar comida. Poco a poco volví a mi rutina, a mi paz. Esa noche me senté en el porche mirando el mar. El sonido de las olas, la brisa en la cara, ese olor a sal que tanto me gusta. Y pensé, por esto compré esta casa, para tener paz. Y nadie me la iba a quitar. Cogí el móvil, miré los mensajes. Había uno nuevo de Sasha. Poppy, Marcus no está bien. No quiere hablar del tema. Está callado y de mal humor. Creo que está arrepentido, pero no sabe cómo decirlo. Solo quería que lo supieras. Lo leí y no contesté, porque no era el momento. Si Marcus estaba arrepentido, que viniera él a hablar, que pidiera perdón, que reconociera su error. Esta vez no se lo iba a poner fácil, porque el respeto se gana, y aún le quedaba mucho camino. Me metí en la rutina unos días, paseos por la playa por la mañana, charlas con los vecinos, partidas de dominó en el centro comunitario, atardeceres en el porche. Esa vida sencilla que tanto había soñado. ¿Y sabes qué me di cuenta? Que no necesito tanto para ser feliz. No necesito visitas todo el tiempo, no necesito atención constante. Solo necesito paz y respeto. El sábado, una semana después de volver, estaba en el mercado de pescado cuando me crucé con el señor Charles, un vecino que vive 3 casas más abajo. «¿Qué tal, Poppy? ¿Desapareciste, hombre?» Sonreí. «Fui a visitar a un amigo». Se acercó un poco avergonzado. «Mira, no quiero meterme donde no me llaman, pero la semana pasada paró un coche con una familia preguntando por tu casa. Pensé que eran familia tuya. Preguntaron al señor Henderson, el vecino de enfrente. Cuando les dijo que no estabas, se quedaron perdidos y se fueron». Le di las gracias por contármelo. O sea que Marcus había venido con toda la familia, encontró la casa cerrada y se fue. Volví a casa con esa información dando vueltas en la cabeza. ¿Y sabes qué sentí? Nada. Ni rabia, ni pena, ni satisfacción. Solo vacío. Un vacío raro porque una parte de mí esperaba que reaccionara distinto, que entendiera, que volviera a pedir perdón, no que simplemente quisiera usar la casa. Esa noche me senté otra vez en el porche, pero con una sensación distinta. La sensación de que algo se había roto para siempre. Y se había roto, porque entre Marcus y yo se había abierto una grieta, y no sabía si se podía cerrar. Pasó una semana, luego 2, y nada. Ni mensaje de Marcus, ni llamada, nada. Era como si hubiéramos pactado un silencio pesado, que duele más que cualquier grito. Porque al menos gritando te comunicas. En silencio, solo te rindes. Yo seguía con mi rutina. Paseos, mercado del pescado, playa, vecinos. Pero ahora había algo distinto. Una espera, un vacío. Porque por más que intentara convencerme de que todo estaba bien, que había hecho lo correcto, dolía. Dolía saber que mi hijo me había dado la espalda. Dolía pensar que quizá nunca volveríamos a tener una relación de verdad. Y dolía sobre todo pensar que mis nietos crecerían lejos de mí. Una tarde de jueves, estaba en el porche cuando pasó una señora con un niño pequeño de unos 5 años. El niño llevaba un coche de juguete y se lo enseñaba emocionado.
Mira, abuela, mira qué rápido va. Y ella, con toda la paciencia, se agachó, lo miró y fingió quedarse impresionada. Yo miré esa escena y sentí una punzada en el pecho, porque yo quería eso con mis nietos. Quería que vinieran a enseñarme sus juguetes, quería oírlos decir, abuelito, quería ser parte de sus vidas. Pero por el orgullo de su padre, por su terquedad, me lo estaban quitando. Entré en casa, me senté en el sofá y por primera vez desde que empezó todo, pensé en rendirme. Pensé en llamar a Marcus y decirle, hijo, olvidemos esto. Vengan, trae a los niños, hablemos. Pero luego recordé su mensaje, la parte de mamá era la que te aguantaba. Recordé la falta de respeto y se me pasó las ganas, porque rendirme no arreglaría nada. Solo le enseñaría que puede tratarme mal cada vez y al final yo acabo cediendo. El sábado fui al centro comunitario a jugar dominó con los colegas, el señor Armando, la señora Cleo, Osvaldo y Paul, jubilados como yo, que nos juntamos los fines de semana. Jugábamos, hablábamos, nos reíamos y estaba bien. Era sencillo y era de verdad. En medio de la partida, Armando preguntó, «Oye, Poppy, ¿cuándo viene tu hijo a verte?» La mesa se quedó en silencio. Todos sabían que era un tema delicado. Respiré hondo. «No lo sé, Armando. No sé si va a venir». Se dio cuenta de que había tocado hueso. «Perdona, no quería». Negué la cabeza. «No pasa nada. Estamos un poco distanciados ahora». La señora Cleo, una viuda de unos 70 años, me miró con esa mirada que entiende todo. Los hijos son complicados, ¿verdad, Poppy? Los crías pensando que van a ser agradecidos y a veces... No terminó la frase. No hacía falta. Todos ahí sabían. Todos tenían una historia de hijos desagradecidos, hijos distantes, hijos que solo llaman cuando necesitan algo. Era triste, pero era real. Volví a casa esa tarde con el peso todavía más grande, porque ver que no estaba solo, que había más mayores pasando por lo mismo, no me consolaba, me entristecía más. Me entristecía porque mostraba que esto es muy común. La gente se hace mayor así, sola, olvidada, recordada solo cuando conviene, y yo no quería aceptarlo. No quería convertirme en una estadística. El domingo tempranito sonó el móvil. Número desconocido otra vez. Contesté. ¿Hola? La voz del señor Winston, el padre de Sasha y marido de la Lords. Poppy, buenos días. Soy Ernest. Nos conocemos de aquel día en Seabrook. Le dije que sí me acordaba. Mira, sé que no es asunto mío, pero la Lords me pidió que te llamara. Marcus está muy terco. No quiere hablar contigo. No quiere pedir perdón. Y estamos viendo cómo esto está afectando a los niños, a Sasha y a ti también. Me quedé callado. Él siguió. Tú no te merecías que te trataran así. Y se lo dije a Marcus. Le dije que era un arrogante, que había sido un maleducado, pero tiene mucho orgullo y se está ahogando en él. Le pregunté, ¿y qué quiere que haga yo, señor Winston? Suspiró. No lo sé. Solo quería que supieras que no todo mundo está en tu contra. Y si depende de Lords y de mí, vamos a seguir diciéndole a Marcus que está equivocado. Le di las gracias. Colgué y lo pensé. El suegro de mi hijo llamándome para apoyarme. Era tan raro que parecía broma, pero era verdad. Y eso me demostró algo. El problema no era yo, era Marcus. Él era el que tenía que cambiar. Él era el que tenía que crecer. Él era el que tenía que aprender. Pasé ese domingo reflexionando sobre todo. Y llegó el lunes. Estaba en la cocina, haciendo café, cuando oí chirriar la verja. Miré por la ventana. Era Skyler, mi nieta, solita, con una mochila pequeña a la espalda. Se me salió el corazón. Corrí afuera. Abrí la puerta. «Skyler, ¿qué haces aquí?» Me miró con esos ojazos llenos de lágrimas.
Abuelito, me escapé de casa. Cogí el autobús yo sola. Quería verte. No me lo podía creer. Miré a la calle buscando adultos, buscando a alguien, pero no había nadie. Solo ella, una niña de 9 años que había cogido el autobús sola desde Memphis hasta Seabrook Island, más de 1000 kilómetros. Dios mío. Me agaché a su altura, le agarré los hombros. Skyler, ¿sabe tu mamá que estás aquí? Negó con la cabeza. No, nadie sabe. Salí tempranito. Dije que iba a casa de una amiga, pero vine aquí. Empezaron a caerle las lágrimas. Abuelito, ¿por qué ya no nos quieres? Se me rompió el corazón. La abracé fuerte y le susurré al oído. Eso no es verdad, Skyler. Te quiero. Os quiero muchísimo. Ella lloraba. Entonces, ¿por qué no vienes a casa? ¿Por qué ya no podemos ir a la tuya? Respiré hondo. Contuve las lágrimas que me venían, porque en ese momento me di cuenta del daño que había causado esta pelea. No era solo entre Marcus y yo. Estaba afectando a todos, sobre todo a los niños. La llevé dentro. Le di agua, nos sentamos en el sofá y le expliqué con las palabras más sencillas que pude. Skyler, lo que pasó no es culpa tuya, ni de Jordan. Es una cosa entre tu papá y yo, y la vamos a arreglar. Pero eso no significa que yo no os quiera. Me miró. Pero abuelo, papá dijo que eres egoísta, que solo piensas en ti. Eso me dolió en el alma. Me dolió hasta el fondo porque Marcus estaba volviendo a sus propios hijos en mi contra. Los estaba envenenando. Cogí el móvil y llamé a Marcus. No contestó. Llamé otra vez. Nada. A la cuarta lo cogió. Voz seca. ¿Qué? Marcus, Skyler está aquí. Silencio. ¿Cómo que está ahí? Cogió el autobús sola. Vino a verme. Ni siquiera sabías que tu hija había salido de casa. Se le oyó gritar al fondo. Se oía a Sasha histérica. Se oía a Jordan preguntando qué pasaba. Y en medio del lío, Marcus me gritó. «¡Estás loco por dejar que viniera sola!» Exploté. ¿Loco yo? Vino porque echa de menos a su abuelo. Porque tú le metes en la cabeza que ya no la quiero. Estás destrozando todo, Marcus. ¡Todo! Me gritó de vuelta. Yo no la dejé venir. Se escapó porque la estáis envenenando. Porque le metéis en la cabeza que su abuelo ya no la quiere. Colgué. Me temblaban las manos. Me latía el corazón tan fuerte que parecía que se me iba a salir del pecho. Me senté en una silla de la cocina respirando hondo, intentando calmarme. Skyler estaba en el salón, asustada por los gritos. Fui, me agaché otra vez a su altura. Perdona, mi vida. Perdona por gritar. No era contigo. Me abrazó fuerte. Abuelito, no quiero que peleen papá y tú. Yo tampoco, mi amor. Yo tampoco. Le hice un sándwich de jamón y queso, zumo de naranja, cosas sencillas. Se lo comió despacito en silencio. Yo la miraba pensando, ¿cómo una niña de 9 años tuvo el valor de hacer eso? ¿Coger el autobús sola? ¿Recorrer cientos de kilómetros? Solo podía ser por desesperación. La desesperación de una niña que sentía que estaba perdiendo a su abuelo. Mientras comía, el móvil no paraba de sonar. Marcus, Sasha, Marcus, Sasha. No contesté hasta que llamó un número fijo. Contesté. Era Sasha llorando. Pope, por favor, ¿cómo está?
Le contesté tranquilo. Está bien. Está comiendo. Está a salvo. Sollozó. Estaba histérica. Pensé que le había pasado algo, que se la habían llevado. Entendí su desesperación. Sasha, respira. Está aquí conmigo. No le va a pasar nada. Respiró hondo intentando calmarse. Marcus quiere ir a buscarla ahora mismo. Miré a Skyler. Vale. Decidles que vengan. Colgué y miré a mi nieta. Había dejado de comer. Me miraba asustada. Abuelito, me van a regañar. Me agaché otra vez. No, Skylar. Van a estar preocupados, van a estar enfadados, pero no te van a regañar porque te quieren. Y cuando quieres a alguien, tienes miedo de perderlo. Asintió, pero seguía insegura. ¿Vais a pelear papá y tú cuando llegue? Pensé la respuesta. No, ya nos peleamos bastante. Ahora toca hablar. Pasé las siguientes 3 horas esperando. Skylar se quedó en el sofá viendo dibujos. Yo me quedé en el porche mirando la verja, con el corazón acelerado, porque sabía que cuando llegara Marcus, iba a ser duro, iba a ser tenso. Pero también era la oportunidad de hablar de verdad, cara a cara, sin mensajes ni teléfono. Sobre las 3 de la tarde, paró un coche delante de la casa. Era él. Bajó rápido. Sasha también. Jordan venía con ellos. Marcus ni me miró. Fue directo a la puerta. La abrí antes de que llamara. Skylar se levantó del sofá y corrió a los brazos de su madre. Sasha la abrazó llorando. «¡Dios mío, Skylar! ¿Estás bien? ¡Nunca más hagas esto!» Skylar también lloraba. «Perdón, mami, perdón». Marcus se quedó en medio del salón, mirándome fijo. Yo también lo miré. Ninguno dijo nada hasta que Jordan rompió el silencio. «Hola, abuelo». Su voz baja, tímida. Lo miré, abrí los brazos y vino corriendo. Me abrazó. Lo apreté fuerte y en ese momento me di cuenta de cuánto lo había echado de menos. Ese olor a niño, ese abrazo sincero, ese amor puro que solo saben dar los nietos. Sasha se levantó con Skyler en brazos. Me miró. «Gracias por cuidarla, Pup, y...» Asentí. «Es mi nieta. Siempre voy a cuidarla». Ella lo entendió. Miró a Marcus. Esperamos en el coche con los niños. Cogió a los dos y salió. Cerró la puerta. Quedamos él y yo, solos, cara a cara. Después de semanas, el silencio fue largo y pesado hasta que él habló. «Mira a lo que llegamos. Mi hija se escapó de casa por tu culpa». Respiré hondo. «No voy a entrar en eso, Marcus. No se escapó por mí. Se escapó porque echa de menos a su abuelo, porque tú le metiste en la cabeza que ya no la quiero». Apretó los puños. «Y eso no es verdad. Tú desapareciste, cerraste la casa, nos diste la espalda». Di un paso adelante. «No, puse un límite. Hay diferencia». Se rió con sarcasmo. «¿Límite? ¿A eso le llamas límite? Me humillaste, Pup, delante de mi familia, delante de mis suegros». Lo miré a los ojos. «¿Y tú me respetaste cuando me llamaste para informarme que traías gente a pasar un mes aquí? Cuando me mandaste dejar la llave con el vecino como si yo fuera el portero, me respetaste». Apartó la mirada. No contestó. Seguí. «No has venido a verme ni una vez desde que compré esta casa. Ni una. Pero cuando necesitaste una casa en la playa gratis, ahí sí te acordaste de que existo». Él contraatacó. «Trabajo, Pup. Tengo familia, tengo responsabilidades». Negué con la cabeza. Y yo no las tenía. ¿Crees que fue fácil criarte? ¿Crees que fue fácil estar lejos de casa, conduciendo ese camión solo para poner comida en la mesa? Pero lo hice. Lo hice porque era mi deber. Era mi amor. ¿Y tú? ¿Tú ni siquiera puedes hacer una visita? Se quedó callado. Vi que le temblaba la mandíbula. Vi que se le humedecían los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, lo vi tal como era.
El niño pequeño al que cargaba en brazos. El que tenía miedo de dormir solo. El niño al que quería más que a nada. Pero ese niño había crecido. Se había convertido en un hombre al que ya no reconocía. Oh, empezó con la voz rota. Sé que la cagué. Sé que te falté al respeto. Pero no esperaba esto de ti. No esperaba que me hicieras sentir tan pequeño. Lo miré. No te hice sentir pequeño, Marcus. Te hiciste sentir pequeño tú solo porque sabías que estabas mal. Y en vez de reconocerlo, en vez de pedir perdón, me atacaste, me acusaste, usaste la memoria de tu madre en mi contra. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. No debí decir eso. Fue muy bajo. Lo fue, dije. Pero es lo que sentiste. Y eso me dice mucho de cómo me ves. Negó con la cabeza. No es verdad. Solo estaba enfadado, avergonzado, asustado. Lo miré sorprendido. ¿Asustado de qué? Respiró hondo, se sentó en el sofá, se tapó la cara con las manos y empezó a hablar. Asustado de reconocer que soy igual que lo que siempre critiqué. ¿Sabes cuántas veces sentí que tú le dabas más importancia a otras cosas que a mí? ¿Cuántas veces llegaba de un viaje y te ibas directo a dormir? ¿Cuántas veces quise hablar contigo y estabas demasiado cansado? Me prometí que cuando tuviera hijos sería distinto, que estaría presente. Y luego me di cuenta de que estoy haciendo exactamente lo mismo, pero contigo. Te abandono, te ignoro, te uso cuando me conviene. Y cuando cerraste esta casa, me obligaste a mirarme al espejo. Soy un hijo horrible. Me quedé procesando porque no me lo esperaba. No esperaba que lo reconociera. No esperaba que se abriera así. Me senté a su lado. Marcus, yo sé que no fui el padre perfecto. Sé que fallé en muchas cosas. Pero todo lo que hice fue por amor. Fue para darte lo que yo no tuve. Y si sentiste falta de atención, si sentiste que no estuve presente, te pido perdón, de verdad. Me miró con los ojos rojos. Y yo te pido perdón, Pop, por la falta de respeto, por la arrogancia, por usarte, por hacerte sentir que no importas. Porque sí importas. Importas mucho. Se le rompió la voz. Solo no sé cómo arreglar esto. Le puse la mano en el hombro. Se arregla empezando de nuevo, con sinceridad, con respeto y, sobre todo, con presencia. Asintió. Se secó la cara. Y por primera vez en mucho tiempo nos abrazamos. Un abrazo de verdad, de los que duelen, pero también curan. Cuando nos separamos, me miró alrededor. Bonita casa, Pop. Debí haber venido a verla antes. Debí haberte visitado. Sonreí. Todavía hay tiempo. La puerta siempre está abierta. Pero la próxima vez, preguntas primero. Se le escapó una risa cansada. Trato. Salimos al porche, nos sentamos, miramos el mar. Estuvimos un rato en silencio, un silencio distinto. Un silencio ligero, de paz, de nuevo comienzo. Hasta que habló. Los niños quieren pasar un fin de semana aquí. ¿Pueden? Lo miré. Claro, pero solo los niños. Sonrió. No, todos, si nos dejas. Negué con la cabeza sonriendo. Siempre os dejo, pero de momento sin suegros, ¿vale? Se rió. Trato. Estuvimos un rato más hablando de la vida, de los errores, de lo que podíamos hacer distinto. No fue perfecto. No fue un final feliz de película, pero fue un comienzo. Y a veces un comienzo es todo lo que necesitas. Se fueron al final de la tarde. Antes de irse, Marcus me abrazó otra vez. No fue ese abrazo rápido de compromiso. Fue un abrazo de verdad, con sentimiento. Los niños también me abrazaron. Skylar no quería soltarme. Abuelito, promete que volveremos. Le acaricié la cara. Te lo prometo. Y la próxima vez no hace falta que te escapes para venir a verme, ¿vale? Sonrió. Esa sonrisa de niña pequeña que hace que todo valga la pena. Cuando el coche desapareció en la esquina,
Volví dentro de casa. Me senté en el sofá y respiré. Respiré hondo como si por fin hubiera soltado un peso que llevaba mucho tiempo cargando. Había sido duro, había dolido, pero había valido la pena, porque ahora había esperanza. Esperanza de que las cosas podían ser distintas, de que podíamos reconstruir lo que se había roto. Los días siguientes fueron raros. Buenos, pero raros, porque yo no estaba acostumbrado a tener esperanza. Estaba acostumbrado a aceptar que Marcus era simplemente distante y ocupado. Pero ahora me mandaba mensajes. Preguntaba cómo estaba. Me mandaba fotos de los niños. Cosas sencillas, pero que marcaban la diferencia. Y yo contestaba. No guardaba rencor. No esperaba a que siempre fuera él el que diera el primer paso. Los dos estábamos intentando. Un viernes me llamó. Pop, estábamos pensando venir el sábado, solo el día. ¿Te parece bien? Sentí que se me calentaba el corazón. Claro, hijo. ¿A qué hora llegas? Dijo que por la mañana. Preguntó si necesitábamos que trajeran algo. Le dije que no, que yo lo preparaba todo. Y cuando colgué, me quedé con el móvil en la mano sonriendo porque había sido él el que llamó, él el que preguntó, él el que mostró interés, y eso significaba muchísimo. Me desperté tempranito el sábado. Fui al mercado, compré carne para la parrilla, lechuga, refrescos para los niños, compré esas galletas que le gustan a Skylar. Volví, limpié todo, ordené las habitaciones, porque quería que se sintieran bienvenidos. Quería que sintieran que esta casa también era suya, pero no para usarla, sino porque pertenecían aquí. Llegaron sobre las 10 de la mañana. Los niños bajaron del coche corriendo. ¡Abuelito! Los abracé a los dos. Jordan ya casi me llegaba a la altura. Skylar, todavía pequeña, venía llena de energía. Marcus y Sasha venían detrás con unas bolsas. Trajimos algunas cosas, dijo Sasha. Les di las gracias. Entramos. Fue un día bueno. Nos sentamos en el porche. Hablamos, nos reímos. Los niños fueron a jugar a la playa. Marcos y yo nos quedamos ahí tomando café, mirándolos desde lejos. Y me dijo, Pop, esta semana pensé mucho en todo lo que pasó. Y me di cuenta de una cosa. Nunca te di las gracias. Nunca te reconocí todo lo que hiciste por mí. La universidad, el coche, el apoyo. Siempre pensé que era obligación tuya, pero no lo era. Era amor. Lo miré. Hijo, un padre no hace las cosas esperando gracias. Las hace porque quiere a su hijo. Negó con la cabeza. No lo sé. Pero aún así gracias. De verdad. Me emocioné. No me lo esperaba. No esperaba que lo reconociera. Le puse la mano en el hombro. De nada, Marcos. Y gracias a ti también por volver, por darnos una oportunidad de arreglar esto. Sonrió con esa sonrisa medio tímida que tenía desde pequeño. Y en ese momento volví a ver al niño que fue, pero también vi al hombre en que se había convertido. Y estaba bien, porque estaba intentando. Y eso era lo que importaba. A mediodía hicimos barbacoa. Yo en la parrilla, Marcos ayudándome. Los niños corriendo por el patio, Sasha poniendo la mesa. Parecía una familia de verdad, de esas que ves en la tele y piensas que solo existen ahí. Pero estaba pasando en mi casa con mi familia, y era real. Por la tarde, después de comer, nos sentamos otra vez en el porche. Tomamos helado. Los niños contaron cosas del cole, de sus amigos. Jordan dijo que quería aprender a pescar. Le prometí que la próxima vez. Skylar preguntó si podía dormir una noche. Miré a Marcus, miró a Sasha, asintieron. Puedes, pero solo cuando vengáis todo el fin de semana. Skylar se emocionó. ¿De verdad? ¿Vamos a pasar todo el fin de semana aquí? Marcus confirmó. Sí, si el abuelo nos deja. Lo miré. Siempre os dejo. Se fueron tarde esa tarde, y esta vez fue distinto. No tuve esa sensación de vacío, de soledad que siempre venía cuando se iba alguien, porque sabía que volverían. Sabía que esto no era el final, era el principio de algo nuevo, algo mejor. Los días siguientes seguimos hablando. Él mandaba mensajes, yo contestaba, coordinábamos cosas, hacíamos planes, y poco a poco nos fuimos acercando otra vez. No era como antes, porque antes no era sano, pero era distinto.
Era más sincero, más respetuoso y más presente. Y hoy, cuando miro atrás todo lo que pasó, desde aquella llamada de Marcus hasta ahora, entiendo una cosa. Yo no cerré esa casa por venganza. No la cerré por rabia. La cerré porque lo necesitaba. Necesitaba respetarme a mí mismo. Necesitaba demostrar que todavía valía, que no era solo el viejo de la casa en la playa. Era Elijah Stone, un hombre que trabajó toda la vida, que crió a un hijo, que perdió a su mujer, que empezó de nuevo y que merecía ser tratado con dignidad. Mucha gente me juzgó cuando oyó la historia. Dijeron que fui cruel, que usé a los niños, que exageré. Y quizá exageré. Quizá había otra manera de resolverlo. Pero en ese momento, con el dolor que sentía, con la falta de respeto que recibí, esa fue la única forma que encontré de hacerme oír. Y funcionó. No como yo esperaba, no del modo más fácil, pero funcionó. Marcus cambió. No se convirtió en otra persona, no se convirtió en el hijo perfecto que siempre soñé, pero se convirtió en un hijo presente, un hijo que llama, que viene, que pregunta, que se preocupa. Y eso ya es más de lo que tenía, es más de lo que mucha gente tiene. Porque hay padres que se murieron sin escuchar nunca un perdón de sus hijos. Hay padres que se murieron solos, olvidados, esperando una visita que nunca llegó. Y yo tuve la oportunidad de arreglar las cosas, de reconstruir, de empezar de nuevo. Y le doy gracias a Dios todos los días por eso. La casa de la playa sigue siendo mi paz, mi refugio, mi lugar. Pero ahora también es lugar de buenos recuerdos, de risas de niños, de barbacoas familiares, de charlas en el porche. Se convirtió en lo que siempre quise que fuera, un hogar. No solo mío, de toda la familia. Porque al final uno no construye una casa para vivir solo, la construye para compartir, pero para compartir con respeto, con amor y con verdad. Echo de menos a Ruth todos los días. Miro la foto que Marcus me regaló, veo su sonrisa y me imagino qué diría de todo esto. Creo que diría, Poppy, te costó, pero aprendiste. Porque ella siempre decía que yo era terco, que me costaba aprender las cosas, pero que cuando aprendía, aprendía de verdad. Y tenía razón. Me costó 68 años entender que yo también merecía respeto, que también tenía derecho a decir que no, que podía poner límites. Pero aprendí y enseñé. Enseñé a mi hijo, a mis nietos, y quizá a quien esté escuchándome ahora. Porque si hay un mensaje que quiero dejar, es este. El respeto no se pide, se exige. No con violencia, no con mala intención, sino con firmeza y con dignidad. Y si tú no te respetas, nadie te va a respetar. Si aceptas migajas, migajas es lo único que vas a recibir. Y tú mereces más. Mereces ser escuchado, mereces ser visto, mereces ser querido de verdad, no solo cuando conviene. Hacerse mayor no es fácil. Pierdes fuerza, pierdes rapidez, pierdes gente, pero no puedes perder la dignidad. No puedes permitir que te traten como desechable, como carga, como molestia, porque todavía tienes valor, todavía tienes historia, todavía tienes amor que dar. Y quien no lo vea, que lo aprenda por las malas si hace falta. Esta es mi historia. La historia del viejo que cerró su casa, que desapareció, que armó un revuelo, pero que al final enseñó una lección. Enseñó que el respeto es fundamental, que la familia es importante, pero que familia sin respeto no es familia. Son solo personas que viven cerca. Y que tú siempre mereciste más. Si esta historia te tocó de alguna manera, déjalo en los comentarios. Cuéntame si te ha pasado algo parecido, si también te sentiste usado, si también tuviste que poner límites. Porque tenemos que hablar de esto. Tenemos que demostrar que no estamos solos, que hay más mayores, más padres, más abuelos pasando por lo mismo, y que defender tu propia dignidad está bien, más que bien, es necesario. Comparte esta historia con alguien que la necesite oír.
con ese hijo distante, con ese padre que sufre en silencio, con ese abuelo que se siente olvidado. Porque a veces una historia como esta puede cambiar algo, puede despertar a alguien, puede salvar una relación, puede salvar una vida. Y si llegaste hasta aquí, gracias. Gracias por escucharme, por darme la oportunidad de contar mi historia, de compartir mi dolor y también mi victoria. Porque al final yo gané. No gané la pelea. Gané contra la indiferencia. Gané contra la falta de respeto. Y recuperé mi lugar, mi valor y mi dignidad. Y eso nadie me lo va a quitar jamás.